El mes pasado, la Junta Departamental de Montevideo votó negativamente la solicitud para instalar una imagen de la Virgen María en la Rambla del Buceo. En ese ámbito, el debate parece haberse agotado. En el Parlamento, sin embargo, recién está empezando. El diputado nacionalista Pablo Abdala presentó un proyecto de ley interpretativo del artículo 5 de la Constitución, que es el que establece la relación entre el Estado uruguayo y las religiones. En su opinión, lo que debe primar es un concepto de laicidad positiva que propicie la diversidad y el pluralismo en su mayor extensión. Un texto así puede saldar la discusión que se ha generado en torno a este tema. Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el autor. Estamos con el diputado Pablo Abdala, electo por Montevideo, líder del sector Acción Renovadora del Partido Nacional. Y sentir que no hay más nada y morir de pena y amor. Doctor Pablo Abdala, buen día. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer, Emiliano. Muchas gracias por invitarme. Yo decía, usted es diputado, pero además es abogado. Y un último dato que puede servir para que los oyentes lo sitúen. ¿Desde qué posición ha estado observando este debate en el que nos metemos ahora? Concretamente, ¿usted es católico? Yo soy católico. Soy católico, pero por supuesto no hago prevalecer mis concepciones religiosas a la hora de las definiciones políticas o a la hora de definir aquellos aspectos que conciernen al ejercicio de mi función de representación política o bien mi función legislativa. Pero tengo el concepto que tengo con relación a determinados principios y a determinados aspectos que hacen a la convivencia social y a la organización republicana en la que estamos inmersos, naturalmente, ¿no? Bueno, ¿y por qué da este paso, el de la ley interpretativa de la Constitución? Me parece que es un aporte a una discusión que se dio en el marco de, como usted decía bien, de este debate relacionado con la alternativa de emplazar una imagen de la Virgen María en la Rambla de Pocitos, que fue un debate interesante, pero que sin embargo a mi juicio, bueno, en función de la decisión que finalmente se adoptó, creo que es un debate que condujo a una conclusión, desde mi punto de vista, y dicho con enorme respeto y tolerancia por todas las posiciones, pero a una conclusión absolutamente errónea. Yo creo que tanto la Constitución Nacional como la tradición del Uruguay en esta materia, porque me parece que hay que ir a los antecedentes, indican que nuestro concepto de la laicidad, concepto en el que todos coincidiremos y coincidimos, todos los que somos republicanos y creemos en el régimen de libertades en el cual estamos conviviendo, entendemos que el principio de la laicidad es un principio rector, un principio esencial. Pero ese principio de la laicidad no es un principio restrictivo, no es un principio que deba estar asociado al desconocimiento o a la prohibición. Creo que debe estar asociado al reconocimiento y a la mayor amplitud a la hora de facilitar todas las manifestaciones religiosas, políticas, culturales. Es decir, debe estar asociado a la diversidad y a la pluralidad. Y creo que eso en definitiva no es lo que se condensa o lo que caracteriza la decisión que se tomó en este caso particular. Podría haber sido otro. En verdad se dio con relación a esto porque fue el debate que tuvimos. Y por eso nos pareció bueno darle estado parlamentario a esta discusión, porque si el límite o la dificultad o la barrera para haber autorizado, en este caso, la ubicación de esta imagen o de este símbolo en la Rambla del Buceo estaba vinculado al principio de la laicidad, bueno, pues tenemos que definir claramente cuál es el sentido y cuál es el alcance del principio de la laicidad. Y a eso apunta nuestro proyecto de ley. Un proyecto de ley interpretativo de la Constitución. No son muy comunes estas leyes. No lo son, pero la ley, por definición, puede tanto interpretar la Constitución como reglamentar algunos de sus preceptos a los efectos del mejor ejercicio y efectividad de los mismos, ¿no? El proyecto es muy breve, tiene 3 artículos. Voy a leer los primeros. Así vamos entendiendo qué significan, por qué los promueve usted. Artículo primero. La libertad de cultos, consagrada en el artículo 5 de la Constitución de la República, comprende la manifestación pública de los distintos credos, como asimismo el uso regulado de los espacios públicos a tales efectos. Segundo, el Estado autorizará a las instituciones religiosas comprendidas en el artículo 134 de la Ley 12.802, cuando ellas lo soliciten, el uso de los espacios públicos, tanto en forma transitoria, a efectos de la celebración de ceremonias o actividades religiosas,
como para el emplazamiento permanente de símbolos o imágenes. En todos los casos, lo dispuesto en el inciso anterior deberá realizarse de acuerdo a criterios de ordenamiento que resulten armónicos con el entorno y que garanticen la debida pluralidad y neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso. En definitiva, cualquiera que escuche esta lectura que yo acabo de hacer, concluye que acá se está respondiendo al argumento principal que han manejado quienes rechazaron la autorización en la Junta. O sea, de algún modo este proyecto fija de manera permanente y para siempre el otro criterio en esta materia. Podría sostenerse formalmente que esto es así. Es notorio que hay dos posiciones con relación a esto y una división de carácter conceptual, y yo lo digo en la exposición de motivos, soy respetuoso, por supuesto, de la otra posición, y creo que con relación a esta discusión hay que reconocer legitimidad y validez a todos los planteos. Mi visión es esta, que creo que es compartida no solo por mucha gente, sino por representantes de todas las colectividades políticas, porque creo que este tema en algún sentido corta transversalmente a los distintos partidos. Tanto es así que en la Junta Departamental, donde creo que fue determinante que mediara en la decisión la disciplina partidaria que el Frente Amplio decretó y que obligó a muchos ediles que estaban a favor de la otra posición a votar, sin embargo, negativamente, bueno, en algún sentido yo pongo una idea para que esto genere un debate y una discusión. Naturalmente no tiene el propósito de imponer criterios, sino simplemente de sugerir una interpretación y ver si con relación a eso podemos generar un consenso y en algún sentido, repito, retomar el camino que el país venía transitando, porque yo diría que este proyecto en algún sentido le da expresión jurídica o establece una fórmula legal que recoge lo que ha sido la práctica que el país ha venido transitando. Pero en un tema donde hay distintas posiciones y donde hay polémica. Curiosamente, en las últimas semanas, quien apareció como abanderado más firme del rechazo ha sido el doctor Julio María Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti, que ya se había manifestado en este tema, pero después que se votó en la Junta, publicó una nueva nota el 21 de mayo en el diario El País, una columna, que venía a cuento de la reacción de la Iglesia Católica, de declaraciones hechas por el arzobispo de Montevideo. Y allí, en ese artículo, él dice, y vamos al nudo de la cuestión, dice, la Iglesia viene practicando en ese espacio verde de nuestra Rambla, el que está ubicado a un costado de la aduana de Oribe, unos rezos al aire libre que congregan público creciente. Esto es el libre ejercicio de la libertad de cultos, como cuando se hace una procesión, por ejemplo. Ahora bien, si en ese lugar se instala una estatua de la Virgen María, se consolida el lugar como exclusividad católica, quedando definitivamente identificado. Pasa a ser una iglesia a cielo abierto, dice Sanguinetti. El lugar sería apropiado entonces por una religión en particular, la religión católica en este caso, pero podría ser lo mismo si se tratara de otras. Lo que a él le preocupa es eso, pasa a ser una iglesia a cielo abierto. Yo creo que no lo es, porque es razonando por el absurdo. Es como si yo dijera que el monumento erigido a José Valle Ordóñez en la Plaza 1 de Mayo frente al Palacio Legislativo, desde el mismo momento de su erección y de su ubicación en ese lugar, pasó a ser un comité a cielo abierto del Partido Colorado. Y yo, que no milito en el Partido Colorado, que milito en el Partido Nacional, no solo no hago esa interpretación, sino que además, en verdad, no me resulta para nada, digamos, dificultoso asumir como algo armonioso y legítimo que haya una imagen de José Valle Ordóñez que tanto ha representado en la historia de este país y que tanto representa para muchos ciudadanos y ciudadanas de este país. Y desde ese punto de vista yo creo que la misma amplitud y la misma generosidad con la que el país ha procesado estas cosas, a la hora, repito, de reconocer que el espacio público es lo suficientemente amplio, aunque por definición sea finito, para albergar distintas manifestaciones culturales, distintas manifestaciones religiosas, distintas manifestaciones políticas. Bueno, en la medida en que esto ha sido así a través de los años y desde que somos una república independiente, y aún desde que se procesó la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1917, bueno, creo que eso también alcanza a la posibilidad de que determinados símbolos se puedan establecer en el espacio público con criterios naturalmente de razonabilidad y respetando, como está dicho a texto expreso en el proyecto, cuestiones que tienen que ver con lo urbanístico, con lo paisajístico, con la integración al entorno, etc. Pero está claro que hay un choque de trenes acá, está la otra visión. Sanguinetti, fíjese cómo lo plantea, en esa misma nota luego dice, es transformar un espacio público muy notorio en lugar permanente de culto.
Eso dice Sanguinetti. Y otra voz que también se ha plantado firme en contra es la del doctor Miguel Ángel Semino. También, bueno, otro hombre vinculado al Partido Colorado, muy cercano a Sanguinetti también, fue secretario de la presidencia, ¿no? Sí. Hoy, casualmente, vuelve sobre el tema en una carta en el semanario Búsqueda. Y entre otras cosas dice Semino, fíjense en qué términos, ¿no? Desde 1918, cuando se separan Estado e Iglesia Católica, el Estado uruguayo es laico, no profesa ninguna religión. Y por lo tanto, está impedido de ceder un espacio público, plaza, rambla, etcétera, para cualquier construcción religiosa permanente. Bueno, esa es una interpretación subjetiva. En ningún lado está dicho o está establecida esa prohibición. Es decir, no hay un texto normativo, ni de rango constitucional, ni de rango legal. Yo no lo conozco, no existe. Es más, por supuesto, aquí el tema está planteado en cuál es el alcance o la interpretación que le damos al artículo 5 de la Constitución. Si me permite lo leo, ya que estamos, Sí. porque no es largo. Sí. Artículo 5 de la Constitución. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Bueno, yo creo que dice muchas cosas ese artículo. En primer lugar, establece, como lo reconoce el doctor Semino, y es muy claro, que el Estado no es un Estado confesional, que es un Estado laico, que no sostiene religión alguna en el sentido de que no profesa una, no tiene religión. Después reconoce para los ciudadanos la más amplia libertad de cultos. Y no nos olvidemos de la libertad de culto, porque esta discusión tiene que ver con la libertad. A eso es un poco a lo que apunta nuestro planteo. La libertad de culto yo diría que es la compañera o la contracara del principio de la laicidad. La libertad en sentido amplio y muy específicamente la libertad religiosa. Después el artículo resuelve una situación histórica coyuntural, que es la de haber procesado la separación de la Iglesia y del Estado y por lo tanto reconocerle a la Iglesia Católica la titularidad o la propiedad de los distintos templos. Y finalmente introduce un elemento que para mí tiene un enorme valor en esta discusión entre neutralidad y abstencionismo, porque acá todos entendemos que el Estado es neutral, en el sentido de que no tiene religión. Pero algunos dicen que además debe abstenerse del fenómeno religioso por esa misma razón. Es lo que usted acaba de leer del doctor Semino. Otros sostenemos que no. Es tajante, ¿no? Claro, otros sostenemos que neutralidad no es abstencionismo, que el Estado no sostenga religión. No quiere decir que no se relacione con las religiones, que no articule con ellas, que no reconozca el fenómeno religioso y que se mantenga en una posición de asepsia, de ajenidad, de hacer de cuenta que la religión no existe. Que en última instancia hacia eso es hacia lo que conduce esta posición abstencionista radical. Y el artículo 5, yo le decía, en la parte final, establece un dato o establece un elemento que para mí es un dato relevante. Concretamente, consagra la exoneración amplia y generosa de impuestos y de tributos, no para la Iglesia Católica, para todos los credos religiosos. Esa no es una actitud abstencionista. Si el Estado, con el mismo criterio, no puede conceder espacios o autorizar la utilización del espacio público con carácter permanente porque es un Estado laico, como es un Estado laico, tampoco debiera a determinadas instituciones, en este caso las que tienen carácter religioso, otorgarles una ventaja o un beneficio tributario que no tienen otras instituciones. Entonces, de ahí yo empiezo a inferir que, repito, el Estado es neutral, pero eso no quiere decir, como de hecho ocurre no solo en el plano de lo simbólico, en los más diversos planos de la vida nacional y de la vida social. Empecemos por decir que la religión ha estado vinculada a la construcción nacional desde los albores de la patria, desde la propia Revolución Artiguista. En las instrucciones del año 13, el general Artigas proclamó la libertad religiosa en su máxima extensión imaginable. Me parece que es una expresión muy, muy sintomática. Bueno, pero cuando se cita ese tipo de antecedentes, quienes están en la posición contraria, por ejemplo, el propio doctor Semino dice, bueno, pero justamente todavía no existía esta Constitución con este tipo de disposiciones. Bueno, pero entonces estaríamos concluyendo allí que la Constitución, por lo menos en este aspecto, capaz que en otro, se aparta de las bases del pensamiento y de la ideología artiguista. Yo creo que no. Yo creo que en eso los uruguayos hemos sido muy fieles al pensamiento del general Artigas, ¿no? En la exposición de motivos de su proyecto, usted afirma que este texto se sustenta en un concepto de laicidad positiva. Claro. Usted, y algunos... Usted insiste mucho en eso, laicidad positiva. Pero resulta que el artículo 5 de la Constitución no incluye la palabra laicidad. Todos estamos hablando de laicidad y de qué quiere decir laicidad, pero en la Constitución no está, o en este artículo no está. ¿Dónde está? Sí, es que no está. Y sobre eso no se ha legislado y no se han producido
normas jurídicas que, bueno, le den sentido y alcance. Por ejemplo, otro representante colorado, el diputado Conrado Rodríguez, del Espacio Abierto, dijo en La Diaria, a raíz de su proyecto, que usted está basándose en conceptos que no están consagrados por la Constitución. La Constitución no establece una diferenciación entre laicidad positiva y negativa. Bueno, a mí se me dice que el concepto de laicidad positiva no existe. Pongámoslo en otros términos. Permítaseme, sí, porque estamos en un país libre y en un régimen de libertades, tener un sentido positivo de la laicidad, si el término laicidad positiva no gusta. Lo que quiero transmitir con esto es que nuestra visión de la laicidad, y repito, desde mi punto de vista, el concepto de la laicidad respecto del cual nuestro país hizo una determinada opción en los hechos a través del tiempo, es un concepto de laicidad en sentido amplio, en sentido abierto, en sentido de reconocer todas las manifestaciones y en el sentido de no prescindir del fenómeno religioso y de advertir que la religión, no solo para los que la profesan, pero sino para la sociedad en su conjunto, es un aspecto esencial de la libertad y es un aspecto esencial a los efectos del propio desarrollo humano y de la propia convivencia social. Y eso deberíamos aceptarlo y tolerarlo todos, quienes profesamos un credo y quienes, por supuesto, no profesan religión alguna. Porque, reitero, creo que lo contrario es ir por un camino peligroso que en algún momento termina rozando, afectando o recortando la libertad. Yo creo que acá hay una discusión que tiene que ver más con la libertad que con la laicidad, o con la laicidad y la libertad, como yo le decía recién. Y por eso nosotros estamos planteando lo que planteamos. Naturalmente, no con el ánimo de, digamos, de declararnos dueños de la razón, pero sí con el ánimo de, eventualmente, en un aspecto que a mi juicio, porque usted lo señalaba bien, hay una suerte de vacío, porque la Constitución no resuelve definitivamente el tema, aunque da pistas, y la ley sobre esto no se ha pronunciado, bueno, ver si logramos construir un consenso, que no implica ir contra los principios de nadie, las creencias filosóficas de nadie o las ideas religiosas de nadie. La decisión de la Junta Departamental de Montevideo, que no permitió la instalación de una imagen de la Virgen María en la Rambla del Buceo, lejos de cerrar el debate, dejó ampliamente abierta la discusión sobre cuál es el alcance de la laicidad en el Estado uruguayo. Y en estos días ese debate se trasladó al Parlamento. El diputado nacionalista Pablo Audala presentó un proyecto de ley interpretativo del artículo 5 de la Constitución. Sobre ese texto es que estamos conversando con él esta mañana. Diputado Audala, volvamos al texto mismo, ¿no? ¿Cómo no? El texto dice: el Estado autorizará a las instituciones religiosas comprendidas en el artículo 134 de la Ley 12.802, cuando ellas lo soliciten, el uso de los espacios públicos, tanto en forma transitoria a efectos de la celebración de ceremonias o actividades religiosas, como para el emplazamiento permanente de símbolos o imágenes. O sea, desde una ley se le está imponiendo a todos los gobiernos departamentales un criterio. Yo diría que se está definiendo un criterio relativo al tema de la laicidad, porque no se puede entender el artículo 2 leyendo solo el inciso primero. Usted ya leyó, Emiliano, el inciso segundo, y hay que integrarlos armónicamente. El inciso primero define el tema en cuanto al alcance de la laicidad, que yo creo que eso es resorte o es materia nacional. Está bien que se establezca a través de una ley, que es la única que puede interpretar auténticamente la Constitución. Después se preserva naturalmente la competencia de los gobiernos departamentales para decir sí o no. Porque, sí, digamos, pero el inciso segundo señala: en todos los casos, lo dispuesto en el inciso anterior deberá realizarse de acuerdo a criterios de ordenamiento que resulten armónicos con el entorno y que garanticen la debida pluralidad y neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso. Y luego el artículo 3, que es el último del proyecto, dice: las solicitudes correspondientes deberán ser consideradas y, en su caso, aprobadas por el gobierno departamental respectivo, a iniciativa del intendente y por resolución de la Junta Departamental. O sea, se le deja un espacio de decisión al gobierno departamental, pero en el fondo del asunto esto queda resuelto. Se le deja el espacio que le corresponde al gobierno departamental en cuanto a estudiar, desde el punto de vista técnico, los aspectos de ordenamiento territorial, los aspectos paisajísticos, de integración con el entorno, como dice allí. Es decir, creo que acá hay razones vinculadas con lo criterioso, con lo que tiene que ver con la razonabilidad de las cosas. Es decir, es imposible pensar que en cada manzana o en cada esquina vayamos a poner
un símbolo religioso de la misma religión, o el mismo símbolo religioso que se repita en cada esquina. Bueno, eso en última instancia será el gobierno departamental, que es el que tiene competencia. Lo que le estamos diciendo al gobierno departamental, y no al gobierno departamental, lo que estaríamos definiendo los uruguayos, en la medida en que una solución de este tipo prosperara, es que la laicidad ya no será una barrera. Es decir, estamos definiendo cuál es el alcance de la laicidad de acuerdo al artículo 5º y punto. Usted es abogado, pero venía desde la audiencia más de una pregunta a propósito de si usted se había asesorado con constitucionalistas, si un proyecto así no puede ser considerado inconstitucional porque afecta la autonomía departamental. Yo entiendo que no, he hecho consultas. En última instancia, por supuesto, vivimos en un Estado de Derecho, el control de constitucionalidad lo tiene la Suprema Corte. Cualquiera podrá ir a la Corte o algún gobierno departamental que se sienta lesionado en su interés directo y personal y promover una acción de inconstitucionalidad. Entiendo que no hay motivos para correr riesgos en ese sentido. Entonces, vayamos ahora a la hipótesis de que este proyecto se aprueba, de que este proyecto es ley. Después veremos cómo va a ser el trámite parlamentario, pero supongamos que se aprueba. ¿Qué implica para la resolución que ya adoptó la Junta Departamental de Montevideo? Bueno, por supuesto no tiene efecto retroactivo, pero en la medida en que una propuesta o una alternativa de esas características se replantee, naturalmente yo creo que allí ya estaríamos en un escenario diferente. Porque sin ninguna duda, de la misma forma que todos tenemos que observar o seguir criterios establecidos en la Constitución, nos gusten o no nos gusten, recién usted me leía un mensaje, no al aire, pero en la pausa, de un oyente que decía que no estaba de acuerdo con la exoneración de tributos a las instituciones religiosas. Bueno, un gobernante también puede no estar de acuerdo, sin embargo tiene que aplicarla. Bueno, en este caso es lo mismo. Si la ley que interpreta auténticamente la Constitución define un determinado límite o un alcance a los efectos de la práctica de la laicidad o de la definición de este tema vinculado con el uso de espacio público, bueno, todos los gobernantes nacionales o departamentales, el intendente o los ediles, tendremos que ceñirnos a estos criterios, que por supuesto representarán la voluntad del Estado expresada a través de una ley aprobada legítimamente por el Poder Legislativo con las mayorías correspondientes, que veremos si hay condiciones para que eso ocurra. Pero entonces, ¿podría ocurrir que el tema se replanteara? Bueno, en la Junta, por ejemplo. Yo no lo tengo planteado. Si se aprueba primero este proyecto, ¿habrá espacio para que venga el replanteo? Creo que objetivamente lo habría. Después que acontezca o no, ya es una cuestión de carácter político que habrá que ver si se da o no se da. No olvidemos que este proyecto, repito, tuvo un apoyo muy extendido, empezando por la Intendencia Departamental, por el actual intendente, por la intendenta anterior, por los servicios técnicos de la Intendencia, que lo avalaron desde el punto de vista urbanístico, por la propia Comisión del Patrimonio, todos lo sabemos, y por una mayoría muy significativa de ediles de todos los partidos. Y yo estoy notando en el Parlamento emiliano que hay muchos que obviamente no se pronuncian en voz alta, pero que dicen cosas en voz baja, incluso integrantes de la bancada del Frente Amplio. Porque, repito, esto va bastante más allá de lo político partidario y bastante más allá incluso de las creencias personales e individuales de cada uno. Pero volvamos al alcance de su proyecto de ley. Sí. Yo leí ya lo que dice el artículo 2º, inciso 1. El Estado autorizará a las instituciones religiosas comprendidas en el artículo 134 de la ley 12.802, cuando ellas lo soliciten, el uso de los espacios públicos, tanto en forma transitoria como para el emplazamiento permanente de símbolos o imágenes. Y luego agrega que, de todos modos, la resolución final le corresponderá al gobierno departamental, teniendo en cuenta, como usted mencionaba, criterios de ordenamiento que resulten armónicos con el entorno y que garanticen la debida pluralidad y neutralidad. Dos dudas. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el tema de la cantidad? ¿Cuántos espacios de este estilo se le autorizan a una iglesia? Bueno, yo creo que ahí entramos en el plano de lo que quiere resolver el inciso 2, o da pistas en ese sentido, el inciso 2 del artículo 2, en cuanto a que cuando hablamos de integración armónica con el entorno, yo creo que eso también implica el sentido común, la sana crítica, la razonabilidad, ¿verdad? Es decir, creo que hay que darle el espacio suficiente y necesario a los gobiernos departamentales para que puedan ponderar esos aspectos. No solo lo estrictamente vinculado al urbanístico, a la belleza, a la integración con el entorno, a la estética, también eso. Pero creo que los gobiernos departamentales perfectamente pueden evaluar desde ese punto de vista, en la medida que son administradores del espacio público departamental en cada una de sus jurisdicciones, bueno, en qué medida hay una ponderación y un equilibrio. Ahí viene otro debate. A esta iglesia tal se le autorizan 5 espacios, a esta otra 4, a la otra 3. ¿Por qué? ¿En función de qué? Eso ya podría ocurrir hoy, sí. Y creo que estaría muy mal.
con la ley podría seguir ocurriendo y creo que estaría muy mal. Y el otro punto... La ley no resuelve todo, eso es evidente. Quiere resolver un aspecto que es el central, que es un tema de carácter conceptual y que hace a los principios rectores de nuestra organización, el tema de la laicidad y el tema de la libertad. Y el otro punto, ¿cuáles son las religiones que quedan comprendidas en este criterio que fija el proyecto de ley suyo? Pregunta un oyente, por ejemplo, ¿abarca a Dios es amor? Bueno, yo ahí establezco una referencia, usted habrá visto en el artículo 2, que es la ley del año 60, la 12.802, que es la ley de rendición de cuentas del año 1959, aprobada en 1960, y que reglamenta en una de sus disposiciones precisamente las exoneraciones tributarias establecidas en el artículo 5. Y ahí hace referencia a determinadas iglesias, a determinadas religiones, y en definitiva hace referencia residual a las instituciones religiosas reconocidas por el Estado. Es decir, yo creo que ese es un criterio ordenador. Naturalmente estamos hablando, en principio, de acuerdo a lo que establece la ley, de aquellas que asimismo son reconocidas por el Estado por la vía de la exoneración de impuestos. Y por lo tanto, también allí creo que, bueno, va a depender naturalmente de la discrecionalidad que el gobernante tiene que tener. Es decir, en ningún tema, pero en un tema de estas características es evidente que no puede pretenderse que la ley resuelva toda la casuística y todas las situaciones que pueden ocurrir. Diputado Abdala, me quedan por lo menos un par de preguntas a propósito de cómo sigue esta historia. Estamos hablando de un proyecto de ley interpretativo de la Constitución. ¿Qué requisitos tiene entonces para salir adelante? Bueno, los requisitos que corresponden a cualquier ley ordinaria. Es decir, lo tienen que aprobar las dos cámaras, como es habitual, por una mayoría simple. No hay mayorías especiales. No hay mayorías especiales. Bueno, ¿y qué es lo que usted ha sondeado? ¿Qué ambiente hay para un proyecto como este? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, yo integro la Comisión de Constitución, que es a donde este proyecto, con toda seguridad, va a ser derivado por razón de materia. Voy a promover una discusión en el ámbito de la Comisión de Constitución en algún momento, que es el primer eslabón. Voy a hablar con mucha gente, estoy hablando con mucha gente. Dentro de mi partido el apoyo es muy extendido. Probablemente no sea unánime, se lo digo con mucha franqueza, seguramente hay algunas opiniones diferentes y me parece muy legítimo. Pero también sé que hay apoyos, por lo menos individualmente considerados, en todas las colectividades políticas. Veremos si logra construirse una mayoría. Y si no se construyera y no prosperara, yo creo que igual no me arrepentiré de haber presentado esta idea, porque me parece que el propio debate es muy bueno. Esta conversación que estamos teniendo con usted, que de estos temas se hable, yo creo que a la sociedad le hace muy bien. Porque lo comentábamos antes de empezar, de pronto no hace a las urgencias cotidianas de la gente, pero hace a los temas de fondo de la vida del país, a nuestra concepción de libertad, a nuestra concepción de la laicidad, por supuesto, y en definitiva a cómo decimos tolerar, pero en los hechos toleramos más o menos la idea de los otros, las concepciones religiosas de los demás, y de qué manera, por lo tanto, a partir de allí construimos el proyecto colectivo en el que estamos todos inmersos. Pero teniendo en cuenta eso que usted mismo señalaba, que quizás una cuestión como esta no está entre las urgencias de la población, ¿cómo estima usted que se va a manejar el tiempo? ¿Con qué urgencia se va a tratar? Bueno, no con una urgencia de tener que aprobar algo de hoy para mañana, pero sí dentro de los tiempos y de los plazos razonables. Yo en ese sentido tengo la responsabilidad más directa porque soy autor del proyecto y además no puedo alegar que no integro la comisión porque la integro, que se va a encargar de estudiarlo, de manera que voy a pedir que el tema se considere y se analice. Por supuesto que sí. Veremos si definimos alguna agenda para hacer algunas convocatorias, pero es muy importante que lo discutamos primero entre nosotros. Diputado Pablo Abdala, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.